En este video revisaremos algunas alternativas para invertir los ahorros y el dinero en el año 2022, sus ventajas y desventajas. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Comienza un nuevo año y es importante revisar qué alternativas para invertir se tiene para el 2022 para lograr una rentabilidad con el dinero ahorrado y tratar de aumentar nuestro capital. Recordemos que en casi todos los países se tienen altos niveles de inflación. De esta manera, el dinero en efectivo pierde capacidad de compra, pues si por ejemplo la inflación es del 6% anual, nuestro dinero en efectivo en una cuenta de ahorros perderá el 6% de su valor. Por lo tanto, invertir se convierte prácticamente en una necesidad para conservar la capacidad de compra de nuestro dinero e incluso aumentar nuestro patrimonio. Sin embargo, dependiendo del nivel de riesgo que se quiera asumir, se tendrán diferentes alternativas, con sus ventajas y desventajas. Por supuesto, hay que recordar que las alternativas que acá mostramos no corresponden a una recomendación de compra o inversión. También es importante tener en cuenta que es bastante prudente contar con un portafolio de inversión diversificado, con varias alternativas y productos financieros. La primera opción que vamos a revisar es invertir en acciones por medio de ETFs y fondos de inversión. La inversión en acciones históricamente han mostrado un importante rendimiento. Sin embargo, son consideradas una opción de alto riesgo debido a la volatilidad en el precio de los mercados y las acciones. Sin embargo, si se invierte en buenas compañías, el rendimiento a largo plazo tiende a ser positivo. Además, en algunos casos puede conseguirse el pago de dividendos en algunas acciones. Una de las mejores maneras de tratar de amortiguar el riesgo de invertir en acciones es la composición de un portafolio en donde se tengan diferentes activos. Pero debido a los costos en las comisiones de compra y venta, algunas veces esta opción puede ser un tanto compleja. Para solucionar este inconveniente, para los pequeños inversores se tienen los ETFs y los fondos de inversión, que son productos financieros que incluyen en una sola bolsa acciones de diferentes compañías. Cuando una persona invierte en estos ETFs, está comprando una pequeña cantidad de las acciones que componen este fondo, con el beneficio de pagar una sola comisión y tener los recursos diversificados en varias acciones. Miremos entonces diferentes opciones concretas de estos productos financieros. Por un lado tenemos los ETFs indexados al índice S&P 500. Este incluye las 500 compañías con mayor capitalización bursátil que cotizan en la bolsa de Nueva York. En los brokers internacionales hay varias alternativas como el BOO, Vanguard S&P 500, pero ya hay alternativas incluso en plataformas como TRI para el caso de Colombia. Entre las ventajas de esta opción se encuentra que, como ya lo explicamos, los recursos se encuentran invertidas en 513 compañías, diversificando la inversión. Otra ventaja es que el índice de S&P 500 es dinámico. Esto quiere decir que entran las compañías que aumentan su capitalización bursátil para lograr el ingreso. La mayoría de veces esto ocurre porque estas empresas están haciendo las cosas bien y al aumentar el precio de sus acciones aumenta su capitalización en el mercado y por ende logran ingresar al índice. Por el contrario, las compañías que pierden valor van saliendo de este índice. La rentabilidad promedio de los últimos 10 años es cercana al 16%, de los últimos 5 años del 17% y de los últimos 3 años del 23%. Es importante recordar que históricamente el índice de S&P 500 ha tenido una rentabilidad promedio histórica del 10% en los últimos 50 años. Posiblemente este es el principal inconveniente. Y es que en los últimos 3 años la rentabilidad ha estado muy por encima de sus valores promedio. Actualmente las acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York para muchos están sobrevaloradas, con múltiplos que se encuentran en máximos históricos. En esta gráfica podemos ver cómo recientemente el índice ha tenido una valorización constante, con altos porcentajes en los años recientes. Otra de las ventajas de esta alternativa de inversión es que los recursos se encuentran en dólares. En los últimos años hemos visto cómo las monedas latinoamericanas
han perdido valor con respecto al dólar de manera constante y sostenida. Por ejemplo, para el año 2021, en la siguiente tabla podemos ver la devaluación de algunas monedas con respecto al dólar. Otra alternativa son los ETFs en países emergentes. Si bien las acciones en la Bolsa de Nueva York cotizan en máximos históricos, por el contrario, en algunos países emergentes las acciones cotizan a valores y a múltiplos incluso por debajo de los que se tenían antes de la crisis sanitaria. Revisemos algunos casos en particular. Comencemos con ETFs de la Bolsa de Colombia. El ICOL es un ETF que tiene el 75% de los recursos en empresas colombianas, el 9.5% en compañías canadienses y el 5.8% en compañías chilenas. Entre las principales posiciones se encuentran Bancolombia, Ecopetrol, ISA, Nutresa y el Grupo de Energía de Bogotá. La rentabilidad promedio de los últimos 5 años es del menos 2,9%, de manera muy similar a la rentabilidad para los últimos 3 años. Estas rentabilidades negativas y la gráfica histórica del Colcap puede verse como una ventaja y una oportunidad, pues las acciones no se encuentran en valores máximos históricos. Otro ETF similar es el eColcap, que trata de seguir al índice Colcap, el principal de la Bolsa de Valores de Colombia. También se tienen diferentes fondos de inversión en acciones que se ofrecen en comisionistas como Valores Bancolombia, Corredores da Vivienda, Alianza Valores y Credicor Capital. Estos fondos tienen por lo general una composición entre 8 y 11 acciones de las principales compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. También hay opciones como los fondos de pensiones voluntarias que tienen sus recursos en acciones y son ofrecidas por las administradoras como Porvenir Protección. Entre los inconvenientes de estas alternativas de inversión es que por un lado los recursos se encuentran en pesos colombianos, que como ya hemos visto tienen una importante devaluación, y por otro lado se tienen próximas unas elecciones que aumentan la incertidumbre y en ciertas circunstancias pueden llegar a ocasionar incluso una salida de capitales y unas mayores correcciones en los mercados. Otra opción son los ETFs y acciones de Chile. Debido a la crisis sanitaria y a las próximas elecciones, las acciones en la Bolsa de Valores de Chile han tenido un periodo ya largo de corrección. Si bien el IPSA, el principal índice de la Bolsa de Chile, ha tenido una valorización después de la crisis sanitaria, aún se encuentra lejano a los valores previos a marzo del 2020. Hay que recordar que se tiene una integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia, que permite cada vez de forma más fácil la compra de acciones de estos países. También se tiene, por ejemplo, el ETF ESH, que tiene sus recursos invertidos 100% en la Bolsa de Chile. Si bien el retorno promedio de los últimos años es del menos 6.5% y de los últimos 3 años del menos 15%, esto se puede considerar en buena medida una oportunidad. Las siguientes son las principales empresas que componen este ETF, con compañías en los sectores de las materias primas y el financiero, principalmente. Sin embargo, como desventaja tenemos la cercanía a las próximas elecciones, en donde, al igual que en Colombia, si logra la ventaja un candidato que no es del agrado del mercado, se podrían tener correcciones adicionales. Otra opción son los ETFs y acciones de Brasil. El Bovespa, el principal índice de la Bolsa de Brasil, ha tenido una corrección ya cercana al 30%. El ETF EWZ reúne algunos de los valores más importantes de la Bolsa de Brasil. La rentabilidad del último año es del menos 17%, que puede ser en buena medida una oportunidad de inversión. Las siguientes son las compañías que componen este ETF. Entre las desventajas tenemos la inestabilidad política de este país, que incluye las próximas elecciones, y la exposición a otra moneda que tiende a la devaluación. Por último, tenemos los ETFs y acciones de China. Las acciones de la bolsa de China han tenido una importante caída en los últimos meses, debido en buena parte a la crisis por Evergrande, al menor crecimiento económico y a la posible salida de la bolsa norteamericana de alguno de sus valores. Ya en otro video hemos revisado algunos múltiplos de activos como Alibaba y Baidu. Un ETF que tiene exposición a este mercado es el MSCHI, con posiciones en compañías como Tencent, Alibaba, Meituan, Baidu y NIO, entre otras. La rentabilidad del último año ha sido del menos 21%, lo que en cierta medida puede verse como una oportunidad. Sin embargo, es bastante complejo asegurar que ya llegó al piso de este mercado o si se pueden tener nuevas caídas.
También es probable que en cualquier momento se vuelva a aumentar la tensión entre las relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos y China. Igualmente, no hay que descartar que próximamente no se permita la cotización de algunos valores en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y por supuesto, no hay que olvidar que el manejo económico del gigante asiático es bastante impredecible. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar el curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Ingresa a invertología.com para más información.